una marcha multitudinaria que ha tenido también una relevancia internacional muy importante con la presencia de medios de todo el mundo interesados en lo que ocurre en la Argentina con el fiscal, con esta muerte y con una manifestación que realmente fue muy importante. Hemos invitado aquí a TN a dos corresponsales, en este caso Juan Luis Bullet de Radio Francia Internacional. Muchas gracias por venir, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y a Iván Pérez Armenti de la CNN. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Estuvieron ayer en la calle cubriéndolo para sus medios. Primero quería escucharlos de cómo lo vivieron ustedes, ¿no? Como periodistas. Bueno, ya se veía venir que iba a ser importante desde hace varios días. Yo había alertado a la redacción sobre esta marcha, la conmoción que causó la muerte de Nisman, las informaciones contradictorias que se tenían de hace varios días, la movilización que había en las redes sociales indicaban que iba a ser importante. Pero creo que superó todas las expectativas. Fue impresionante, sobre todo teniendo en cuenta además el tiempo, ¿no? El clima que tuvimos anoche, esa tormenta que cayó sobre Buenos Aires y esa lluvia continua hace que la gente realmente tenía muchas ganas de venir para quedarse así. Y que se hayan movilizado quizás 400.000 personas es un dato importante. Otra cosa que me pareció muy significativa es que se respetaron las consignas. O sea que fue una marcha del silencio, solo interrumpido por algunos que cantaron el himno, algunos aplausos y cuando se pidió justicia. Pero no hubo cánticos agresivos hacia el gobierno, hacia el presidente, como había ocurrido en otras marchas, que eran ya directamente opositores. Y eso, pese a que la mayoría de la gente, yo estuve charlando con la gente cuando caminaba, cuando uno hablaba con ellos se daba cuenta que en su mayoría no era gente que comulgaba con el gobierno, pero sin embargo respetaron las consignas, estuvieron ahí por Nisman y creo que eso contribuyó mucho al éxito de esta marcha. Iván, desde lo personal... Sí, bueno, coincido bastante con lo que él decía. Para mí lo más sorprendente era, se esperaba que hubiese mucha gente, pero el tema de la gran lluvia que hubo, que la gente no se haya ido, digamos, porque hasta media hora antes, bueno, se preveía que podía haber algo de lluvia, pero media hora antes empezó a diluviar directamente y la gente se quedó mojada, con paraguas, con una capa, pero no se fue nadie. La verdad que lo único que pasó fue que el inicio fue un poco más desorganizado. Nosotros justamente estábamos empezando a transmitir desde delante de la columna y bueno, finalmente nos vimos arrasados por toda la gente que empezó a marchar antes que los fiscales y que la familia. Sí. Sí. Pero la verdad es que sí, digamos, fue muy significativo ver esa cantidad de paraguas por la Avenida de Mayo. Realmente es una postal que queda en el recuerdo. ¿Y qué pidieron desde sus medios? Digo, desde Radio Francia Internacional, desde la CNN. ¿Qué es lo que interesaba de hoy? Digo, porque marchas hubo muchas además en la Argentina en los últimos años. Bueno, primero el interés también lo hacemos nosotros como corresponsales en la medida que explicamos qué es lo que está realmente pasando. Creo que la conmoción por la muerte del fiscal fue un primer dato importante. Después que se movilice tanta gente como se veía venir también y lo que se ve de afuera sobre la investigación, que cada día hay informaciones contradictorias. Eso también sorprende mucho. Entonces nosotros el dispositivo fue varias previas, ya los días anteriores y sobre todo el 18, luego a partir durante la marcha transmití en vivo en varios momentos, por lo menos 3 veces, y posteriormente informes ya más de evaluación, o sea, con audios, testimonios de la gente y evaluación también con analistas políticos sobre cuáles serían las consecuencias, ¿no es cierto?, políticas y en lo que respecta a la investigación de esta marcha tan importante. Pero digo, además de Iván, del criterio periodístico, también evidentemente hay una respuesta de las audiencias de ustedes a nivel internacional para que sea noticia esto, ¿no? Sí, es decir... básicamente, digamos, en lo que respecta a CNN, todo lo que tenga que ver con el atentado a la AMIA interesa. Siempre todo lo que fue el memorándum y todos los aniversarios es algo que siempre se cubre y que siempre interesa. Luego, la muerte del fiscal, nosotros desde Argentina, desde la muerte del fiscal, no venimos hablando de otra cosa. Todo tiene relación con eso, con la imputación de Cristina o con distintas cosas que se van dando en relación de ese tema. Pero nosotros hace un mes que desde Argentina de lo único que hablamos es algo relacionado a Nisman. Entonces, un atentado que fue hace 20 años que todavía está impune. Un fiscal que denuncia a la presidenta y que aparece muerto la noche antes de ir al Congreso. Eso ya afuera... digamos, genera mucho interés qué es lo que pasa. Luego, todas las contradicciones que hubo en la investigación, para un lado y para el otro, y faltaba la expresión de la gente. Básicamente, lo que nos pedían es, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué opina la gente en la calle? Y creo que esta fue una buena oportunidad para testear eso. Claro. Juan, y cambia un poco entonces la pregunta, pero es más o menos la misma. De alguna manera, ¿qué lectura hacen las audiencias de ustedes en Francia, en los Estados Unidos o en todo el mundo, como en el caso de la CNN? ¿Qué lectura hacen
de este caso, que bueno, para nosotros hay tanta información, está tan desbordado por lo político, por lo institucional que se juega, por lo policial. Digo, ¿cómo lee la audiencia fácilmente los hechos? Digamos, ¿cómo lo cuentan fácilmente para aquellos que no siguen la coyuntura Claro. de la Argentina, ¿no? Está claro que en nuestro caso la audiencia también es internacional, justamente es Radio Francia Internacional, Claro. es mundial, ¿no? Buena En ese aclaración, sentido sí, sí. es parecido también a la audiencia de CNN. Sí, bueno, hay que simplificar mucho las cosas, ¿no es cierto?, para que la gente entienda de qué se trata. Fue muy llamativo el tema de la denuncia contra la presidenta. Es obvio que esto es inusual. Diría, lamentablemente, la muerte de un fiscal puede no serlo tanto. En Francia, por ejemplo, hace 25 años hubo un juez que investigaba también atentados terroristas y que acusaba a Irán, que se encontró muerto con su arma en su domicilio. Sí, muchos hicieron un paralelismo con el caso efectivamente, mismo un paralelismo de este con fiscal. el juez Gilles Boulouc, que investigaba esos atentados. No digo que sea algo muy común, pero lamentablemente son cosas que pueden ocurrir. Ahí lo de la denuncia a la presidenta, contra la presidenta, sí es un factor muy importante. Y después la respuesta de la gente, y creo que también lo llamativo y lo que es difícil de explicar, y que tratamos de explicar nosotros, es la reacción del gobierno. Yo creo que primero de la presidenta, por un lado. De alguna manera a mí me parece que estuvo mal asesorada. Si ella hubiera intervenido el día 19, 24 horas después de la muerte de Nisman, para decir en 2 minutos de cadena nacional, es un hecho grave, pero vamos a poner todas las fuerzas de seguridad detrás de la justicia para que se investigue y se resuelva todo rápidamente, se hubiera calmado mucho la conmoción social. En cambio, su actitud de no nombrarlo a Nisman nunca y después esas cartas vía Facebook, creo que fueron muy mal entendidas. Y creo que eso también irritó mucho a la gente. Y por otro lado, el oficialismo ha tratado de ningunear esta marcha, de presentarla como una marcha opositora, lo que no es, independientemente de que muchos puedan ser opositores, sí, claro. y que la oposición se haya metido en la marcha y que los fiscales que que convocaban vienen más bien del riñón más conservador, digamos, del Poder Judicial. Pero la gente se sintió muy tocada por este hecho y además duda de la posibilidad que se sepa la verdad. De todas maneras, siempre es difícil en este caso de estas muertes, porque un suicidio es difícil de probar si alguien no ha dejado una carta. Y si es una acción de servicios, pongamos, también es difícil de probar. No es lo mismo que cuando uno encuentra un asesino que es un ladrón, un asesino, bueno, es un delincuente común que se puede agarrar. En estos casos va a ser mucho más difícil llegar a la verdad, independientemente de que esté bien o no la investigación. Iván, y en el caso de la CNN, ¿cómo explican el caso? Bueno, básicamente un poco lo que él dice, simplificar y dar mucho contexto, explicar por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra. Digamos, afuera todo lo que es oficial se maneja en general de otra manera, digamos, todas las idas y las venidas de la justicia, afuera llaman la atención. Por ahí aquí uno está más acostumbrado, o es más usual, o digamos, esto de que la presidenta habla por Facebook, o que de repente por cadena nacional todas las semanas, 2 o 3 veces por semana, digamos, se maneja de manera distinta. Entonces uno tiene que explicar que, bueno, que acá esto es así, digamos, y que no es que, digamos, que es inusual, que por ahí afuera es inusual, pero que aquí es algo más normal o lo que estamos acostumbrados. Entonces, Sí, ahora en estos últimos años. exacto, digamos, pero bueno, pero al menos... No digamos, fue siempre así. Tal cual, pero al menos poner un poco de contexto de que en los últimos años, digamos, la comunicación gubernamental se maneja de esta manera y que, digamos, en el gobierno quienes hablan son Capitanich, ahora Aníbal Fernández y la presidenta, y que ellos son los voceros y que eligen los canales que usan. Y bueno, eso, digamos, muchas veces hay que explicarlo y decir que son ellos quienes hablan y que hablan de esa manera. Vamos a escuchar la voz de una corresponsal de ABC que también estuvo presente en la marcha y esto decía.